Soledad Verdes observaba el bullicio de la calle principal de Ciudad de México desde la ventana panorámica de su despacho, situado en un tercer piso. Abajo, justo debajo de la ventana, se veía el letrero de su restaurante insignia, La Corona, donde se trabajaba a pleno rendimiento durante la hora del almuerzo. A través del cristal se oía el zumbido sordo de las conversaciones de los comensales, el tintineo de los platos y los pasos pausados de los camareros. A Soledad le encantaban estos sonidos, significaban que el negocio iba bien. «Domingo, mira estas cifras», dijo, sin volverse hacia su ayudante, que estaba sentado en una mesita junto a su mesa, examinando los informes. Los beneficios del último mes habían aumentado un 12% con respecto al mismo periodo del año anterior. Domingo Castro levantó la vista de los documentos. Tenía 42 años y era el gerente de Soledad desde hacía 8. Hombre bajo, fornido, de bigote cuidado y atentos ojos castaños, conocía los negocios de Soledad mejor que ella misma. Domingo nunca levantaba la voz. Siempre era puntual y tenía la rara habilidad de resolver los problemas antes de que se agravaran. «Es un resultado excelente, señora Verdes», respondió, hojeando las páginas del informe. «Sobre todo, desde que hemos subido los precios del menú. Los clientes han aceptado el cambio con tranquilidad». Soledad se dio por fin la vuelta y se acercó a la mesa. Llevaba un austero traje azul oscuro que acentuaba su carácter ejecutivo, pero no ocultaba su feminidad. A sus 35 años parecía más joven de lo que era, aunque los últimos años al frente de una cadena de 5 restaurantes habían sido difíciles. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño, y sus ojos mostraban la perseverancia que le había ayudado a levantar su negocio desde cero. «Enséñame los datos de los demás establecimientos», pidió sentándose en la silla frente a Domingo. Domingo le tendió varias carpetas con informes. Cada carpeta estaba etiquetada con el nombre del restaurante: El Sol, Las Flores, Mirador y Cantina del Río. Todos los establecimientos estaban situados en distintas zonas de Ciudad de México, y cada uno tenía su propia especialidad y ambiente. «El Sol está experimentando un crecimiento constante», comenzó Domingo, abriendo la primera carpeta. «La asistencia ha aumentado un 8%. El nuevo chef que contratamos hace 3 meses ha cumplido nuestras expectativas. Los clientes elogian especialmente su especialidad en marisco». Soledad asintió, tomando notas en su cuaderno. Recordó la larga búsqueda de un cocinero adecuado para el Sola. El anterior era un buen profesional, pero le faltaba creatividad. Los clientes empezaron a quejarse de la monotonía del menú. «¿Y las flores?», preguntó. «El mes pasado hubo problemas de suministro». «Los problemas se han resuelto», contestó Domingo. «Hablé personalmente con los proveedores y negocié nuevos contratos. Ahora tenemos alternativas en caso de averías». Los beneficios volvieron a su nivel anterior. Soledad estaba contenta. Domingo siempre encontraba soluciones prácticas sin armar demasiado jaleo. Por eso le confiaba tantos asuntos relacionados con el día a día de la empresa. «Mirador, ¿cómo te va?», continuó. «Bien, pero hay un problema». Domingo abrió la carpeta correspondiente. «La administradora Carmen se va de baja por maternidad. Tenemos que buscar una sustituta». Soledad recordaba a Carmen, una joven que llevaba 2 años trabajando en Mirador. Era responsable y los clientes la adoraban. «¿Cuándo se va?». «Dentro de un mes», respondió Domingo. «Ya he empezado la búsqueda. Hay varias candidatas, pero quiero que las conozcas en persona». «Por supuesto», aceptó Soledad. «Programa las reuniones para la semana que viene». Se dirigieron a la Cantina del Río, el establecimiento más problemático de su cadena. El restaurante estaba en un barrio turístico y la clientela era inconstante. Iba bien, iba mal. «Los beneficios bajaron un 5%, explica Domingo. «La temporada turística aún no ha empezado con fuerza. Quizá deberíamos replantearnos el concepto», sugirió Soledad. «No centrarnos solo en los turistas, sino también en los lugareños».
Domingo asintió. Lo he estado pensando. Quizá deberíamos cambiar el menú, hacer los precios más asequibles para los locales. Prepara sugerencias, dijo Soledad. Pero no tengas prisa. Primero tenemos que averiguar qué es exactamente lo que no funciona. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo pasaba gente, algunos entraban en su restaurante. Soledad recordaba cuando, 10 años atrás, hacía cola para pedir un préstamo al banco y soñaba con abrir su primer establecimiento. Por aquel entonces, una cadena de 5 restaurantes parecía un sueño inalcanzable. Estoy pensando en ampliar, dijo sin volverse hacia Domingo. Quiero abrir otro restaurante, quizá en el barrio de Polianco. Allí hay una buena clientela, un alto nivel de ingresos, pensó Domingo, frotándose la barbilla. Eso requeriría una inversión importante, comentó. El alquiler en Poljanco es caro, además del coste de las reparaciones, el equipo y el personal. Pero, por otro lado, nuestra reputación nos permite contar con atraer clientes rápidamente. Por eso quiero actuar ahora, dijo Soledad volviendo a la mesa. Mientras las cosas vayan bien, necesitamos crecer. Consígueme un análisis de mercado de la zona, a ver qué locales hay disponibles para alquilar. Domingo anotó el encargo en su cuaderno. Siempre anotaba todos sus encargos, nunca olvidaba nada. ¿Para cuándo necesitas el análisis?, preguntó. Para el fin de semana, respondió Soledad. Si los números son concluyentes, empezaremos a actuar. Domingo asintió y cerró su cuaderno. Una pregunta más, dijo. Tenemos que mejorar el equipamiento de la cocina de la Corona. La vieja cocina está empezando a funcionar mal. ¿Cuánto costará? Unos 15,000 pesos, respondió Domingo. Pero si compramos para varios lugares a la vez, podemos obtener un descuento. Soledad pensó un momento. 15,000 pesos no era tanto para su negocio, pero ella siempre trataba de controlar sus gastos. Fíjate qué otro equipo hay que cambiar en los otros restaurantes, dijo. Haz una lista y lo compraremos todo de una vez. Trabajaron durante 1 hora más, discutiendo asuntos menores de gestión, planes para el mes siguiente y cuestiones de personal. A Soledad le encantaban estos momentos de trabajo, en los que podía analizar con calma la situación y tomar decisiones con conocimiento de causa. Los negocios requerían una atención constante, pero era satisfactorio. A las 5:30, la secretaria Margarita entró en el despacho con café y pastelitos de la pastelería del restaurante. Gracias, Margarita, dijo Soledad. ¿Qué pasa abajo? Todo va bien, respondió la secretaria. Aforo completo, los clientes están contentos. El cocinero pregunta si puede añadir un nuevo plato a la carta. ¿De qué tipo?, pregunta Soledad. Pescado con salsa de guindillas y verduras, responde Margarita. Dice que ya lo ha probado con el personal y que a todos les ha gustado. Soledad miró a Domingo. Que me lo cocine él, dijo. Si le gusta, lo añadiremos al menú. Margarita asintió y salió del despacho. Es bueno que nuestros cocineros tomen la iniciativa, comentó Domingo. Es señal de un equipo sano. Soledad estuvo de acuerdo. Siempre fomentaba la creatividad entre el personal, pero ella misma tomaba las decisiones finales. Era su negocio, y lo conocía mejor que nadie. Sobre las 6 de la tarde, terminaron de trabajar. Domingo recogió los documentos en su maletín y se despidió. Adiós, señora Verdes, dijo. Mañana por la mañana analizaré el mercado de Polanco. Gracias, Domingo, respondió Soledad. Hasta mañana. Se quedó un rato más en el despacho, revisando unos documentos. Luego cogió su bolso y se dirigió a la salida. En el restaurante seguía habiendo mucha gente. Soledad paseó por la sala, saludando al personal y a algunos de los clientes habituales. Su casa estaba en un barrio tranquilo, a unos 20 minutos del restaurante. Subió a su coche, un pequeño Honda plateado que prefería a los coches caros. Para ella, la practicidad siempre había sido más importante que la ostentación. De camino a casa,
Pensó en sus planes de expansión. Un sexto restaurante era un gran paso, pero se sentía preparada. En los últimos años había aprendido a llevar un negocio, a encontrar a las personas adecuadas y a tomar decisiones. Esteban a veces bromeaba diciendo que trabajaba demasiado, pero Soledad lo sabía. Era la razón por la que podían permitirse la buena vida. En uno de los semáforos se detuvo junto a un caro todoterreno negro. Un hombre con un traje caro estaba sentado en el habitáculo, hablando por teléfono. Soledad pensó que alguna vez había envidiado a gente así. Ahora se daba cuenta de que el éxito no se medía por la marca del coche, sino por la estabilidad y el desarrollo. La casa la recibió con su familiar calidez. Era una pequeña casa de 2 plantas con jardín, que habían comprado hacía 5 años, cuando el negocio empezó a dar ingresos estables. A Soledad le encantaba la casa. No era demasiado grande, pero sí lo bastante espaciosa, con una distribución cómoda y buena luz. En el vestíbulo, enseguida sintió que algo iba mal. Normalmente Esteban la recibía con música o con el sonido de la televisión, pero hoy la casa estaba en silencio. Colgó la chaqueta en el perchero y entró en el salón. Esteban estaba sentado en el sofá, mirando la televisión, pero el televisor estaba apagado. No se giró cuando ella entró, lo que no era habitual en él. Normalmente la saludaba con un beso y le preguntaba cómo estaba. «Hola, cariño», dijo Soledad quitándose los zapatos. «¿Cómo te va en el trabajo?» Esteban se volvió lentamente hacia ella. Tenía la cara tensa y los ojos cansados. Tenía 38 años y desde hacía 2 trabajaba como gerente en una empresa comercial que suministraba alimentos a restaurantes y tiendas. El trabajo no estaba mal, pero no era especialmente creativo. «Soledad, siéntate», dijo señalando el asiento de al lado. «Hay algo que tengo que decirte». Ella sintió que algo se le oprimía en el pecho. El tono de voz de Esteban era serio, casi solemne. Soledad conocía a su marido lo suficiente como para saber que algo grave había sucedido. «¿Qué le pasa?», preguntó, sentándose lentamente a su lado. Esteban se frotó la cara con las manos y respiró hondo. Siempre hacía eso cuando estaba nervioso. «Me han despedido», dijo sin levantar la vista. «El director me llamó esta mañana y me dijo que la empresa iba a hacer despidos. Me han despedido». Soledad le miró en silencio. La noticia era inesperada, pero no desastrosa. El trabajo de Esteban aportaba unos buenos ingresos, pero no eran fundamentales para su presupuesto familiar. Los restaurantes de ella ganaban varias veces más que el sueldo de él. «¿Le habían explicado el motivo?», preguntó, intentando hablar con calma. «Dijeron que la empresa atravesaba tiempos difíciles», respondió Esteban. «Bajaron los pedidos, bajaron los beneficios. Decidieron recortar el personal directivo». Soledad le cogió la mano. Lo sintió temblar. «Esteban, todo saldrá bien», dijo con toda la calma que pudo. «Encontrarás un nuevo trabajo. Tienes experiencia, contactos en la industria». Esteban por fin la miró. En sus ojos no solo vio frustración, sino algo parecido a la vergüenza. «Me siento un fracasado», dijo en voz baja. «Tú estás construyendo un negocio, creciendo, y yo ni siquiera puedo mantener un trabajo». «No seas tonta», dijo Soledad apretándole más fuerte la mano. «Que te despidan no es culpa tuya. Muchas empresas tienen problemas ahora». Esteban asintió, pero ella se dio cuenta de que sus palabras no lo convencían. Siempre había sido sensible al fracaso, se tomaba las cosas como algo personal. «Cuéntame más», dijo ella. «¿Cómo sucedió?» Esteban se recostó en el sofá. «El director me llamó a las 10 de la mañana», comenzó. «Dijo que era una decisión muy difícil, pero que la empresa tenía que recortar gastos. Han despedido a 4 directivos. ¿Y la indemnización por despido?» «Dan 2 meses de sueldo», respondió Esteban. «Más una indemnización por las vacaciones no disfrutadas». Soledad asintió. No estaba tan mal. «¿Qué piensas hacer?», preguntó. «Empezaré a buscar un nuevo trabajo mañana», respondió él.
Llamaré a conocidos, enviaré currículos, quizá encuentre algo adecuado. Soledad le pasó el brazo por los hombros. Tómate tu tiempo, dijo. Puedes tomarte tu tiempo. Nuestra economía nos lo permite. Encuentra un trabajo que te convenga de verdad. Esteban se apretó contra ella y ella sintió que la tensión abandonaba poco a poco su cuerpo. Gracias, dijo él. Sabía que me apoyarías. Soledad le besó la frente. 8 años de matrimonio le habían enseñado la importancia de apoyarse mutuamente en momentos de necesidad. Esteban era un buen marido, cariñoso y fiable. A veces era demasiado blando, pero ella siempre lo había considerado una ventaja más que una desventaja. Puede que incluso fuera lo mejor, dijo ella. ¿No te gustaba mucho este trabajo? Sí, asintió Esteban, pero era estable. La estabilidad es buena, pero no es lo más importante, dijo Soledad. Es más importante encontrar algo que te interese. Esteban sonrió por primera vez en toda la noche. Siempre sabes qué decir, dijo. Soledad se levantó del sofá. Pediré la cena en el restaurante, dijo. Mientras tanto, descansa. Se dirigió a la cocina y llamó a la Corona. Pidió sus platos favoritos, pescado y verduras para ella y carne y arroz para Esteban. La comida llegaría en 30 minutos. Cuando volvió al salón, Esteban ya tenía mejor aspecto. Encendió la televisión y vio las noticias. ¿Qué está pasando en el mundo?, preguntó ella sentándose a su lado. Nada bueno, respondió él. Problemas económicos, escándalos políticos. Entonces veamos otra cosa, sugirió Soledad. Hoy necesitamos algo agradable. Esteban cambió el canal a un programa cómico. Miraron y rieron, y Soledad sintió que su marido se relajaba poco a poco. La cena llegó puntual. Comieron mientras hablaban de los planes para los próximos días y de posibles búsquedas de trabajo. Soledad sugirió algunas ideas basadas en sus contactos profesionales. Conozco a gente en varias empresas, dijo. Podría hablar con ellos. No, respondió Esteban. Quiero encontrar trabajo por mi cuenta. Soledad se dio cuenta de que era una cuestión de ego y no insistió. Después de cenar se sentaron un rato en el salón y luego se fueron a la cama. Tumbado en la cama, Esteban volvió a hablar de trabajo. Seguro que encuentro algo bueno, dijo en la oscuridad. No quiero ser una carga. Nunca has sido una carga, replicó Soledad. Somos una familia, nos apoyamos mutuamente. Esteban se volvió hacia ella y la abrazó. Te quiero, dijo. Y yo a ti, respondió ella. Soledad se durmió pensando en el trabajo y en los planes para mañana. El despido de Esteban era una molestia, pero no una tragedia. Estaba segura de que todo se arreglaría. Mañana hablaría con Domingo sobre oportunidades para Esteban en su negocio, aunque sabía que era poco probable que su marido estuviera de acuerdo. Necesitaba su propia carrera, sus propios logros. La mañana siguiente comenzó como de costumbre para Soledad. Se levantó a las 7 de la mañana, preparó el desayuno para ella y Esteban, que ya estaba sentado a la mesa con un periódico y una taza de café. Tenía mucho mejor aspecto que la noche anterior. Al parecer, una buena noche de sueño le había ayudado a recuperarse del susto de anoche. ¿Cómo has dormido?, preguntó ella, sirviéndose una taza de café. Bien, respondió Esteban sin levantar la vista del periódico. Ya he hecho una lista de las empresas a las que llamaré hoy. Soledad asintió, untando mantequilla en su tostada. Se alegraba de que su marido no estuviera deprimido y estuviera dispuesto a buscar trabajo activamente. No tengas prisa, dijo. Es mejor encontrar algo realmente adecuado que coger el primero que aparezca. Esteban dobló el papel y la miró. Lo sé, dijo, pero igual no quiero quedarme sin hacer nada. Soledad terminó su café y se levantó de la mesa. Tengo que irme, dijo, dándole un beso en la mejilla. Buena suerte con tu búsqueda. Gracias, contestó Esteban. Nos vemos esta noche. Soledad cogió su bolso y las llaves del coche.
Hacía sol y se sentía con energía. Había mucho que hacer hoy. Reunirse con proveedores, discutir con Domingo los resultados de su análisis de mercado en Polanco y algunos otros asuntos de trabajo. El trayecto hasta la oficina se hizo un poco más largo de lo habitual por culpa del tráfico, pero no afectó a su estado de ánimo. Encendió la radio, donde sonaba música agradable, y pensó en sus planes para el día. Domingo ya la esperaba en el despacho con una carpeta de documentos en las manos. Parecía contento, lo que normalmente significaba buenas noticias. «Buenos días, señora Verdes», la saludó. «Tengo algunos datos preliminares sobre Polianco». «Excelente», contestó Soledad, quitándose la chaqueta. «Cuénteme». Domingo abrió una carpeta y extendió unas hojas sobre la mesa. «He estudiado 3 posibles locales», comenzó. «El primero está en la calle Masaryk, el segundo en Presidente Masaryk y el tercero en Jorge Elliot. Los 3 están bien situados y son muy transitados». Soledad le acercó los documentos y empezó a estudiar las cifras. «El alquiler no es barato», dijo. «Sí, pero el potencial de beneficios también es alto», contestó Domingo. «La cuenta media en los restaurantes de la zona es un 30% superior a la de nuestros establecimientos actuales». Soledad asintió mientras seguía estudiando los datos. Las cifras parecían prometedoras, pero requerían una inversión seria. «¿Cuánto costaría ponerlo en marcha?», preguntó. «Unos 400,000 pesos», respondió Domingo, «incluyendo reparaciones, equipamiento, inventario inicial y publicidad». Soledad se lo pensó un momento. 400,000 era mucho dinero, pero tenía ahorros y el banco probablemente le prestaría contra los restaurantes existentes. «Prepara un plan de negocio más detallado», dijo. «Quiero ver una previsión de amortización». «Por supuesto», respondió Domingo. «¿Para cuándo?» «Para el lunes», dijo Soledad. «Además, ponte en contacto con el agente inmobiliario y concierta una cita para ver las 3 propiedades». Domingo anotó las órdenes en su cuaderno. «Hay una cosa más», dijo. «Ha llamado el proveedor de carne. Quiere discutir las nuevas condiciones del contrato». «¿Qué condiciones?» «Un aumento del precio del 10%, contestó Domingo. «Explica que es un aumento de costes». Soledad frunció el ceño. La subida de los precios de los alimentos era un problema recurrente en el negocio de la restauración. «Concierta una cita», dijo. «Tenemos que hablar en persona». Pasaron la hora siguiente hablando de temas de actualidad. Domingo explicó la situación de cada restaurante, los problemas con el personal y los planes para la semana siguiente. Soledad tomaba notas y tomaba decisiones. Hacia las 11 de la mañana sonó su teléfono móvil. El nombre de Esteban apareció en la pantalla. «Lo siento», le dijo a Domingo. «Es el marido». Domingo asintió y se acercó a la ventana, permitiéndole hablar en privado. «Hola, cariño», respondió Soledad. «¿Cómo van las cosas con la búsqueda?» «Soledad, tengo un problema». La voz de Esteban sonaba preocupada. «Necesito ir con mi mamá a Toluca urgentemente». «¿Qué te pasa?», preguntó ella, sintiéndose ansiosa. «No lo sé exactamente», respondió Esteban. «Me llamó hace media hora, estaba muy alterada. Algo con la casa, algún problema. No entendía muy bien, estaba llorando». Soledad conocía a la suegra de Rosario desde hacía 8 años. Era una mujer fuerte que rara vez mostraba emociones. Si estaba llorando, es que realmente había pasado algo grave. «Claro, vete», dijo Soledad. «¿Necesitas ayuda?» «No, todavía no sé qué me pasa», respondió Esteban. «Empacaré mis cosas y me iré. Tal vez me quede esta noche». «Está bien», dijo Soledad. «Llámame cuando llegues». «Lo haré», respondió Esteban. «Te quiero». «Yo también te quiero», respondió ella. «Ten cuidado en la carretera». Soledad colgó el teléfono y se volvió hacia Domingo. «¿Va todo bien?», le preguntó. «Sí», respondió ella. «Mi suegra tiene problemas. Su marido ha ido a verla». Domingo asintió y siguieron trabajando.
Las horas siguientes transcurrieron como de costumbre. Soledad se reunió con el proveedor de carne, negoció las condiciones del nuevo contrato y consiguió un aumento de precio de solo el 5% en lugar del 10%. Después bajó al restaurante, almorzó y habló con el personal. Hacia las 4 de la tarde volvió a la oficina. Domingo estaba trabajando en su ordenador, preparando informes. «¿Cómo van las cosas abajo?», preguntó. «Todo va bien», contestó Soledad. «El nuevo plato es un éxito». Se refería al pescado con salsa de guindillas que ofreció ayer el cocinero. Soledad lo había probado en el almuerzo y le había gustado. «Excelente», dijo Domingo. «Entonces podemos añadirlo al menú permanente». Soledad asintió y se sentó en su mesa. Revisó su correo electrónico, contestó algunos mensajes y se ocupó de los informes financieros. A las 5 de la tarde sonó el teléfono. Era Esteban otra vez. «Hola», le dijo. «¿Cómo van las cosas en casa de mamá?» «Estoy aquí», respondió Esteban. «La situación es complicada». «¿Qué pasó exactamente?» Esteban se quedó callado unos segundos. «Hay algunos problemas con los documentos de la casa», dijo inseguro. «Mamá dice que podrían quitarme la propiedad». «¿Cómo puede ser?», se preguntó Soledad. «La casa está pagada desde hace mucho tiempo». «Yo tampoco lo entiendo», respondió Esteban. «Tenemos que investigarlo. Quizá mañana podamos ir a un abogado». «¿Quieres que vaya?», sugirió Soledad. «A lo mejor puedo ayudar». «No, no hace falta», respondió Esteban rápidamente. «Ya me encargo yo. Estás ocupado trabajando». Soledad sintió que su marido hablaba de un modo extraño, pero no insistió. «Está bien», dijo ella. «Pero si necesitas algo, llámame enseguida». «Por supuesto», contestó Esteban. «Seguramente me quedaré aquí un par de días». «Ya veo», dijo Soledad. «Saluda a tu mamá». «Lo haré», respondió Esteban. «Bueno, me voy. Hay mucho que hacer». «Está bien», dijo Soledad. «Llámame». La conversación terminó y Soledad se sintió incómoda. Esteban había sido evasivo, sin entrar en detalles. Por lo general, él le contaba todo con lujo de detalles. Trabajó una hora más y se preparó para volver a casa. Domingo ya se había ido y la oficina estaba en silencio. Soledad cerró el despacho y bajó al restaurante. «Señora Verdes», se le acercó Lucía, la recepcionista. «Quería avisarle de que hoy había lleno total. Muchos clientes han pedido un plato nuevo». «Es estupendo», contestó Soledad. «¿Cómo está el personal?» «Están bien», dijo Lucía. «Pero uno de los camareros está enfermo. Es posible que mañana no pueda venir». «Busca un sustituto», dijo Soledad. «Puedes conseguir a alguien de nuestros otros restaurantes». «Ya lo he arreglado», contestó Lucía. «Carlos, del Sol, trabajará mañana». Soledad asintió. Le gustaba que los problemas se resolvieran rápidamente y sin su intervención. La casa estaba tranquila y un poco triste sin Esteban. Soledad se preparó una cena liviana, miró las noticias y alrededor de las 9 de la noche decidió llamar a su mejor amiga Valeria. Valeria Solís era contadora en una gran empresa. Se conocían desde la secundaria, y Valeria era una de las pocas personas a las que Soledad podía confiarle sus preocupaciones. «Hola, Vale», dijo Soledad cuando su amiga contestó al teléfono. «¿Qué tal estás?» «Hola, Sole», respondió Valeria. «Estoy bien. Estoy trabajando como siempre. ¿Qué hay de nuevo con vos?» «Despidieron a Esteban», dijo Soledad. «Ayer». «¿De verdad?» Valeria se sorprendió. «¿Por qué?» «Recortes de plantilla», explicó Soledad. «La empresa está ahorrando dinero». «¿Cómo se lo está tomando?» «De momento bien», respondió Soledad. «Hoy iba a llamar para buscar un nuevo trabajo, pero luego fue a ver a su madre». «¿A Rosario?», preguntó Valeria. «¿Había pasado algo?» «Hay algún problema con la casa», dijo Soledad. Esteban no dio muchas explicaciones. Dijo que era un problema legal. Valeria se quedó callada un momento. «Qué raro», dijo al fin. «La casa se pagó hace mucho tiempo, me acuerdo». «Sí»,
asintió Soledad. Yo tampoco lo entiendo. Tal vez algunos impuestos o documentos. ¿No te explicó más Esteban?, preguntó Valeria. No, respondió Soledad. Fue muy vago. Dijo que tenía que investigarlo. Valeria volvió a guardar silencio. Soledad sabía que su amiga estaba pensando en algo. Vale, ¿qué quieres decir?, preguntó. No lo sé, respondió Valeria con cautela. Es que me resulta extraño que no sepa explicar cuál es el problema. A lo mejor ni él mismo se da cuenta, sugirió Soledad. Puede que Rosario no se lo haya contado todo. Puede ser, convino Valeria. Pero por lo general Esteban te cuenta todo con lujo de detalles. Soledad pensó que su amiga tenía razón. En efecto, Esteban siempre compartía todos los detalles con ella. ¿A qué te refieres?, preguntó. Nada en concreto, respondió Valeria. Solo que estés atenta. ¿Atento a qué? No lo sé, dijo Valeria. Mi intuición me dice que algo va mal. Soledad se sintió inquieta. Valeria era una persona muy perspicaz y su intuición rara vez le fallaba. ¿Crees que esconde algo?, preguntó. Puede ser, respondió Valeria. O quizás simplemente no quiere disgustarte. Soledad pensó un momento. Esteban realmente podría estar ocultando algo para no molestarla. Está bien, dijo. Veremos qué pasa después. Sí, asintió Valeria. Y si algo te parece extraño, llámame enseguida. Por supuesto, respondió Soledad. Gracias por escucharme. De nada, dijo Valeria. ¿Cómo va el trabajo? Bien, respondió Soledad. Estoy pensando en ampliar. ¿Otro restaurante? Sí, en Polanco, explicó Soledad. Domingo está preparando un plan de negocio. Eso está muy bien, dijo Valeria. Eres bueno, te estás desarrollando. Hablaron un poco más de trabajo y de conocidos comunes, y luego se despidieron. Soledad colgó el teléfono y se quedó pensativa. Las palabras de Valeria se le quedaron grabadas en la cabeza. Efectivamente, el comportamiento de Esteban era un poco extraño, pero tal vez solo estaba preocupado por su despido y los problemas de su madre. Decidió no pensar en ello y fue a prepararse para acostarse. Mañana sería un nuevo día y tal vez Esteban llamaría y le explicaría todo. Acostada en la cama, Soledad pensó en sus planes para mañana. Tenía que reunirse con los candidatos a sustituir a Carmen en Mirador, comprobar los avances del plan de negocio para Polianco y resolver algunos asuntos menores. Pero mis pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Esteban. Algo en su voz no sonaba bien. Normalmente hablaba con más confianza, pero hoy parecía algo confuso. Soledad intentó desterrar esos pensamientos. Tal vez estaba pensando demasiado. Esteban era un hombre de confianza, y si estaba ocultando algo probablemente era por una buena razón, pero la ansiedad no desaparecía. Su intuición le decía que algo no era lo que parecía a primera vista. Soledad no se durmió hasta cerca de la medianoche, y tuvo un sueño extraño en el que buscaba a Esteban en una casa vacía, pero no lo encontraba. El primer día sin Esteban transcurrió relativamente bien. Soledad trabajó como de costumbre, reuniéndose con candidatos para sustituir a Carmen y discutiendo los detalles del plan de negocios de Polanco con Domingo. Por la tarde, esperó una llamada de su marido, pero no llamó. Decidió no molestarle. Quizá estaba ocupado con los problemas de su suegra. El segundo día comenzó cuando Soledad intentó llamar a Esteban por la mañana, pero el teléfono no estaba disponible. Pensó que tal vez se había quedado sin batería o había un problema con su conexión en Toluca. Pero al final de la tarde, la preocupación había aumentado. Esteban nunca había desaparecido por tanto tiempo sin alertarla. Al tercer día, Soledad se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Intentó llamar a su marido varias veces, pero el teléfono seguía sin estar disponible. Incluso intentó llamar a Rosario, pero su teléfono tampoco contestaba. En la oficina, Soledad estaba distraída y nerviosa. Domingo le preguntó varias veces si estaba bien, pero ella respondió con evasivas. No quería hablar de problemas familiares con el personal. Quizá deberías irte pronto a casa.
Domingo sugirió sobre las 3 de la tarde. Pareces cansada. Soledad lo miró y se dio cuenta de que realmente no podía concentrarse en el trabajo. Sí, supongo que tienes razón, dijo. Si es urgente, llámame al móvil. Por supuesto, contestó Domingo. Descansa un poco. Soledad recogió sus cosas y condujo hasta su casa. La casa vacía la recibió con un silencio que ahora le parecía opresivo. Pasó al salón y se sentó en el sofá donde Esteban se había sentado hacía 3 días hablando de su despido. Intentó llamarle de nuevo, pero sin éxito. Entonces decidió llamar a Valeria. «Hola, Sole», respondió su amiga. «¿Cómo estás?» «No muy bien», admitió Soledad. «Hace 3 días que Esteban no se comunica». «¿No ha llamado?» «No», contestó Soledad. «Y el teléfono no está disponible». «Qué raro», dijo Valeria. «¿Habrá pasado algo?» «No lo sé», respondió Soledad. «Pero tengo un mal presentimiento. ¿Has intentado llamar a su madre?» «Sí, pero su teléfono tampoco contesta», dijo Soledad. «A lo mejor están solucionando problemas juntos y se les ha olvidado llamar». Valeria guardó silencio. «Sole, ¿te acuerdas cuando te dije que algo iba mal?», dijo por fin. «Me acuerdo», respondió Soledad. «Pero, ¿qué puedo hacer? Quizá ir a verle», sugirió Valeria. «Toluca no está tan lejos». Soledad lo pensó. La idea parecía razonable. «Sí, creo que iré», dijo. «Iré mañana por la mañana». «¿Quieres que te acompañe?», se ofreció Valeria. «Gracias, pero no hace falta», respondió Soledad. «Me las arreglaré sola». Después de hablar con su amiga, Soledad se sintió un poco mejor. Mañana iría a Toluca a averiguar qué pasaba, pero antes necesitaba conseguir dinero para el viaje y posibles gastos. Subió a la oficina de su casa, en el primer piso. Era una pequeña habitación donde a veces trabajaba desde casa y guardaba documentos importantes. En un rincón del despacho había una caja fuerte, pequeña pero fiable. Soledad la había comprado hacía 2 años, cuando sus ahorros crecieron lo suficiente como para guardar parte de su dinero en casa. La caja fuerte contenía dinero en efectivo, sus joyas y algunos documentos importantes. Soledad marcó el código, la fecha de su boda con Esteban, y abrió la caja fuerte. Lo que vio hizo que se le parara el corazón. La caja fuerte estaba vacía. Soledad se quedó mirando los estantes vacíos sin poder creer lo que veían sus ojos. Parpadeó varias veces, pensando que era una alucinación. Pero la caja fuerte estaba vacía. Todas sus joyas habían desaparecido: cadenas, anillos, pendientes, pulseras. Muchas las había heredado de su madre y su abuela, otras se las había regalado Esteban. El valor total de la colección era de unos $270,000. También había desaparecido el dinero en efectivo, $500,000 que llevaba años ahorrando. Eran sus ahorros, una reserva para emergencias. Soledad se hundió en la silla y sintió que le temblaban las piernas. ¿Quién podría haber hecho esto? Solo ella y Esteban conocían el código de la caja fuerte. Los criados no tenían acceso al despacho. Esteban. El pensamiento la atravesó como una puñalada. Pero eso es imposible. Esteban no pudo haberle robado el dinero. Es su marido, la ama. Pero ¿quién más podría haberlo hecho? Soledad se obligó a levantarse y caminar hasta la caja fuerte. La examinó detenidamente. No había signos de que hubieran forzado la entrada. Era el código el que había abierto la caja fuerte. Intentó recordar la última vez que la había abierto. Hacía 15 días, cuando había cogido dinero para hacer la compra. Todo estaba en su sitio. Soledad volvió al escritorio y se sentó, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que proceder con lógica. Lo primero era averiguar quién podía haber hecho esto. Fue entonces cuando se acordó de la cámara. Hacía 1 año, tras una serie de robos en su barrio, había instalado una cámara oculta en su despacho. Grababa todo lo que ocurría en la habitación y guardaba las grabaciones en el disco duro del ordenador. Soledad encendió el ordenador y se conectó al programa de videovigilancia.
Necesitaba revisar las grabaciones de los últimos 3 días, desde que Esteban se había marchado. Rebobinó hasta la mañana del día en que Esteban se fue a casa de su madre. La pantalla mostraba una habitación vacía. Soledad aceleró la reproducción. A las 11 de la mañana, la puerta del estudio se abrió y Esteban entró en la habitación. Soledad pulsó la pausa y se quedó mirando la pantalla. Su marido iba vestido con vaqueros y camisa y llevaba un pequeño bolso en la mano. Soledad reanudó la reproducción. Esteban se acercó a la caja fuerte, marcó el código y la abrió. Luego empezó a transferir el contenido de la caja fuerte al bolso, primero las joyas, luego fajos de billetes. Soledad lo observaba, sin poder creer lo que veían sus ojos. Su marido, a quien amaba y en quien confiaba, le estaba robando tranquilamente su dinero y sus joyas. Su rostro estaba concentrado, pero no expresaba ni vergüenza ni arrepentimiento. El proceso duró unos 10 minutos. Esteban metió todo cuidadosamente en una bolsa, cerró la caja fuerte y salió del despacho. Soledad paró la cinta y se reclinó en la silla. Sentía que la rabia crecía en su interior. Esteban no solo le había robado dinero, la había engañado, le había mentido acerca de ir a casa de su madre. Ahora todo tenía sentido. Rosario no tenía ningún problema. Esteban había inventado la historia para poder salir de casa y fugarse con el dinero robado. Soledad cogió el teléfono y marcó el número de Esteban. Como era de esperar, no contestó. Lo intentó una y otra vez. Fue en vano. Entonces decidió enviarle un mensaje de texto. Sé lo que hiciste. Devuelve inmediatamente todo lo que te llevaste. No hubo respuesta. Soledad se paseó por el despacho, tratando de calmarse. Había que actuar con sensatez. Lo primero que tenía que hacer era intentar ponerse en contacto con Esteban y averiguar qué estaba pasando. Una hora más tarde, por fin contestó a su llamada. ¿Soledad? Su voz era vacilante. ¿Dónde estás?, preguntó ella tratando de hablar con calma. En Toluca, con mi mamá, respondió él. Ya te lo dije. Estás mintiendo, dijo Soledad. Vi la grabación de la cámara. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Qué cinta?, preguntó Esteban. Lo sabes muy bien, contestó Soledad. La cinta en la que sacas mi dinero y mis joyas de la caja fuerte. Esteban guardó silencio largo rato. No sé de qué me hablas, dijo al fin. No finjas, dijo Soledad con un dejo de enojo en la voz. Lo he visto todo. Te llevaste $270,000 en joyas y 500,000 en efectivo. Soledad, yo... ¿Dónde está el dinero?, lo interrumpió Soledad. Esteban volvió a guardar silencio. Está bien, dijo al fin. Sí, tomé el dinero, pero tuve que hacerlo. ¿Tuviste que robarle a tu propia esposa?, preguntó Soledad. No es robar, dijo Esteban. Es nuestro dinero común. No, es mi dinero, dijo Soledad. Ganado con mi trabajo. Soledad, escúchame, dijo Esteban. Mamá tiene problemas muy serios. ¿Qué clase de problemas?, preguntó Soledad. Sé concreta. La casa podría ser embargada, dijo Esteban. Hay deudas que hay que pagar inmediatamente. ¿Qué deudas?, insistió Soledad. La casa se pagó hace mucho tiempo. Impuestos, dijo Esteban. Una gran deuda de impuestos. $770,000, preguntó Soledad. ¿Crees que soy idiota? No solo impuestos, dijo Esteban. Hay gastos médicos, préstamos. Estás mintiendo, dijo Soledad. Todo es mentira. Soledad, créeme, dijo Esteban. No quería disgustarte, así que decidí hacerlo yo mismo. Decidiste robarle a tu esposa, dijo Soledad. Muy noble. Te lo devolveré, dijo Esteban. Te juro que te lo devolveré. ¿Cuándo?, preguntó Soledad. Cuando resolvamos los problemas de mamá, respondió Esteban. Esa no es una respuesta, dijo Soledad. Quiero saber concretamente cuándo me devolverás el dinero. No lo sé, respondió Esteban. Se necesita tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó Soledad.
¿Para gastar mi dinero? No, dijo Esteban, para hacer las cosas bien. Esteban, dijo Soledad, y su voz se endureció. Te doy 24 horas. Si en ese tiempo no me devuelves hasta el último centavo, iré a la policía. Soledad, no hagas eso, dijo Esteban. Soy tu marido. El marido que me robó $770,000, dijo Soledad. El marido que me mintió a los ojos. No mentí, dijo Esteban. Solo no quería disgustarte. 24 horas, repitió Soledad. O vienes a casa con mi dinero o te denuncio a la policía. No puedo, dijo Esteban. Verás, ahora no puedo volver. ¿Por qué no? Preguntó Soledad. Porque... Esteban se quedó callado. ¿Por qué qué? Insistió Soledad. Porque la situación es complicada, dijo Esteban. Necesito tiempo. No tienes tiempo, dijo Soledad. 24 horas. Soledad, por favor, dijo Esteban. Dame una semana. No, dijo Soledad. 24 horas. Y si no vuelves, iré a buscarte yo mismo. No vengas, dijo Esteban rápidamente. No tienes por qué hacerlo. ¿Por qué no? Preguntó Soledad. ¿Qué escondes? Nada, respondió Esteban. Es solo una situación difícil. Esteban, dijo Soledad, ya no creo ni una palabra de lo que dices. 24 horas. Colgó el teléfono. Soledad se sentó en la silla y cerró los ojos. Sintió que temblaba de rabia. 8 años de matrimonio, 8 años de confianza, todo destruido por un acto. Trató de imaginar qué podía haber llevado a Esteban a robarle dinero. ¿Problemas de trabajo? Pero él sabía que ella siempre lo apoyaría económicamente. ¿Problemas con mamá? Pero podría haberle pedido dinero. Así que era otra cosa. Algo que no podía contarle. Soledad abrió los ojos y miró el teléfono. Tenía que llamar a Valeria. Su amiga tenía derecho a saber que sus premoniciones se habían hecho realidad. Vale, dijo cuando Valeria contestó. Tenías razón. ¿Qué te pasa? Preguntó Valeria. Esteban me robó dinero, dijo Soledad. $770,000. ¿Qué? Valeria no podía creerlo. ¿Estás segura? Vi la grabación de la cámara, contestó Soledad. Se lo llevó todo de la caja fuerte. Dios mío, dijo Valeria. ¿Qué está diciendo? Se está inventando una historia sobre las deudas de su madre, replicó Soledad. Pero no me lo creo. ¿Qué vas a hacer? Le he dado 24 horas para que me pague, dijo Soledad. Si no lo hace, iré a la policía. Así es, dijo Valeria. ¿Quieres que vaya a tu casa? Sí, dijo Soledad. Ven. Valeria llegó 1 hora después. Abrazó a su amiga y escuchó toda la historia. Siempre pensé que Esteban era un hombre decente, dijo, pero creo que me equivoqué. Yo también lo creía, contestó Soledad. 8 años de matrimonio y no lo conocía de nada. ¿Qué harás si no te devuelve el dinero?, preguntó Valeria. Iré a la policía, dijo Soledad con firmeza. Deja al marido, pero un ladrón es un ladrón. ¿Y si lo hace? No lo sé, respondió Soledad. Primero tenemos que entender por qué lo ha hecho. Valeria asintió. De cualquier manera, la confianza está rota, dijo. ¿Cómo puedes vivir con un hombre que haría algo así? No lo sé, respondió Soledad. Ya veremos. Estuvieron sentadas juntas hasta bien entrada la tarde. Valeria trataba de apoyar a su amiga, pero Soledad sentía que su mundo se derrumbaba, no solo por el dinero, sino por la traición del hombre que amaba. Cuando Valeria se marchó, Soledad subió a su dormitorio. Se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. Mañana vencía el ultimátum. ¿Qué haría si Esteban no regresaba? Sabía la respuesta. Ir a la policía. Fueran cuales fueran sus motivos, el robo no podía justificarse. Soledad no se durmió hasta la mañana siguiente, y mientras dormía siguió buscando algo importante que había perdido, pero que no podía encontrar. Soledad se despertó de madrugada con la cabeza pesada y la sensación de que el día anterior había sido una pesadilla. Pero enseguida volvió a la realidad. La caja fuerte seguía vacía y Esteban seguía sin contestar al teléfono.
Bajó a la cocina, preparó café y se sentó a la mesa, reflexionando sobre la situación. El ultimátum expiraba en 12 horas y estaba casi segura de que Esteban no volvería, así que debía prepararse para ir a la policía. Hacia las 8 de la mañana sonó el teléfono. Soledad corrió al auricular, esperando que fuera Esteban, pero en la pantalla apareció el nombre de Valeria. «Hola, Sole», dijo su amiga. «¿Qué tal estás? ¿Dormiste?» «No muy bien», respondió Soledad. No dejaba de pensar en lo de ayer. ¿Llamó? No, dijo Soledad, y no contestó a mis llamadas. Ya veo, dijo Valeria. Escucha, he estado pensando en tu situación toda la noche. Creo que tenemos que actuar rápido. ¿A qué te refieres? Si realmente va a fugarse con el dinero, las posibilidades de recuperarlo disminuyen cada hora, explicó Valeria. El dinero se puede gastar, las joyas se pueden vender. Soledad no había pensado en eso. Valeria tenía razón. Pero, ¿qué puedo hacer yo?, preguntó. Ni siquiera sé dónde está realmente. Podrías tratar de encontrarlo, sugirió Valeria. Si realmente está en Toluca, no sería tan difícil. No puedo hacerlo sola, dijo Soledad. Si está dispuesto a robar, ¿de qué más es capaz? No tienes que hacerlo sola, dijo Valeria. Puedes llevar a alguien contigo. ¿A quién?, preguntó Soledad. No lo sé, dijo Valeria. Piénsalo bien. Después de su conversación con Valeria, Soledad sintió que tenía que hacer algo. La espera era insoportable. Fue a la oficina antes de lo habitual. Domingo ya estaba allí, puntual como siempre. «Buenos días, señora Verdes», le dijo. «Hoy es temprano». «Buenos días», respondió Soledad. «Domingo, tengo que hablar contigo». Por el tono de la mujer, él comprendió inmediatamente que se trataba de algo serio. «Por supuesto», dijo. «Toma asiento». Soledad se sentó a la mesa y permaneció unos segundos en silencio, sin saber por dónde empezar. «Tengo un problema», dijo al fin. «Un problema personal». Domingo asintió, mostrándose dispuesto a escuchar. «Mi marido me robó dinero», dijo Soledad sin rodeos. $770,000. Domingo abrió los ojos con sorpresa. «Señora Verdes, ¿está segura?», preguntó. «Absolutamente», respondió Soledad. «He visto la grabación de la cámara». Domingo se frotó la barbilla pensando en lo que había oído. «Dice que el dinero es para solucionar los problemas de su madre», continuó Soledad. «Pero no me lo creo». «¿Dónde está ahora?». «Dice que está en Toluca», respondió Soledad. «Pero podría estar en cualquier parte». Domingo asintió. «¿Qué piensas hacer?», preguntó. «Darle 24 horas para que recupere su dinero», dijo Soledad. «El plazo vence esta noche. Si no lo devuelve, iré a la policía». Domingo se lo pensó un momento. «Señora Verdes», dijo suavemente, «¿puedo darle un consejo?». «Sí, claro». «No se precipite con la policía», dijo Domingo. «Pueden pasar meses. Burocracia, investigación, tribunales. Mientras tanto, el dinero podría desaparecer para siempre». Soledad lo miró con interés. «¿Qué sugieres?». «Que intentemos resolver el problema nosotros mismos», contestó Domingo, «con rapidez y eficacia». «¿Cómo?». Domingo se levantó y se acercó a la ventana. «Tengo contactos con una agencia de seguridad», dijo. «Gente de confianza que puede ayudar en situaciones difíciles». Soledad pensó en las palabras de Domingo. La idea parecía tentadora. «¿Qué sugieres exactamente?», preguntó. «Busca a tu marido y trata de negociar», respondió Domingo. «Si realmente está en Toluca, no tardaremos mucho. ¿Y si no quiere negociar?». «Entonces los guardias le explicarán que no tiene alternativa», dijo Domingo con una leve sonrisa. Soledad se lo pensó un momento. Por un lado, la idea era arriesgada. Por otro, Domingo tenía razón. La policía podría alargar el caso durante meses. «¿Cuánto costaría?», preguntó. «No mucho», respondió Domingo. «Unos miles de pesos por un día de trabajo». «¿Son de fiar?». «Desde luego», le aseguró Domingo.
He trabajado con ellos varias veces cuando hemos tenido problemas con proveedores. Soledad recordó que hace un año uno de sus proveedores les debía una gran suma de dinero y se negó a pagar. Domingo había resuelto el problema muy rápidamente, aunque no dio detalles. De acuerdo, dijo. Llámalos. Domingo asintió y descolgó el teléfono. Hola, Raúl, dijo. Soy Domingo Castro. Tenemos un trabajo para ti. Soledad escuchó la conversación y se dio cuenta de que estaba tomando una decisión muy seria, pero no veía otra salida. Sí, tenemos que encontrar a un hombre, continuó Domingo. Quizá en Toluca. Sí, hoy mismo. ¿Cuántos hombres? 5 serían suficientes. Miró a Soledad y ella asintió. De acuerdo, dijo Domingo. Nos vemos dentro de 1 hora en la oficina. Ya sabes la dirección. Colgó el teléfono. Estarán allí dentro de 1 hora, dijo. Raúl Mendoza, el jefe del equipo, es un buen especialista. ¿Qué necesitan saber? Preguntó Soledad. Una descripción de tu marido, la dirección de su madre en Toluca, el número de matrícula, contestó Domingo. Cualquier cosa que les ayude a encontrarlo. Soledad asintió. Conocía la dirección de Rosario. Habían ido a visitarla varias veces. Domingo, dijo. ¿Y si algo sale mal? No saldrá mal, respondió él con seguridad. Raúl es un profesional. Sabe cómo afrontar situaciones como esta, pero no deja de ser un riesgo. Por supuesto, asintió Domingo. Pero la alternativa es peor. Si tu marido realmente planea fugarse con el dinero, cada hora cuenta. Soledad se dio cuenta de que tenía razón. Tenía que actuar con rapidez. Pasó la siguiente hora esperando nerviosa. Domingo intentó distraerla hablando de trabajo, pero ella no podía concentrarse. Exactamente 1 hora después, un hombre de unos 40 años, de complexión robusta, con el pelo corto y mirada atenta, entró en el despacho. Vestía un traje oscuro y parecía un oficinista cualquiera. Señora Verdes, dijo Domingo. Este es Raúl Mendoza. Buenas tardes, saludó Raúl. Domingo me ha hablado de su problema. Buenas tardes, contestó Soledad. ¿Me puede ayudar? Por supuesto, respondió Raúl. Pero necesito información detallada. Soledad le contó todo. Sobre el robo, sobre su conversación con Esteban, sobre sus afirmaciones acerca de su madre. Ya veo, dijo Raúl. ¿Tiene la dirección de la madre? Sí, respondió Soledad y le dictó la dirección. Bien, dijo Raúl, anotándola. Describe al marido. Soledad hizo una descripción detallada de Esteban, incluyendo altura, peso, color de pelo y rasgos especiales. ¿Tiene coche? Preguntó Raúl. Sí, un Volkswagen Jetta blanco, respondió Soledad y dio el número de matrícula. Estupendo, dijo Raúl. Es suficiente para una búsqueda. ¿Qué piensas hacer? Preguntó Soledad. Primero lo encontramos, contestó Raúl. Luego hablamos, explicarle la situación. ¿Y si no quiere dar el dinero? Lo hará, dijo Raúl con seguridad. La gente siempre quiere evitar problemas. Soledad sintió la amenaza en sus palabras, pero no la asustó. Esteban se merecía lo que le iba a pasar. ¿Cuándo puedes empezar? Preguntó ella. Ahora mismo, respondió Raúl. Mis hombres están listos. ¿Cuánto costará? 10,000 pesos por un día de trabajo, contestó Raúl. Más los gastos de viaje. Estoy de acuerdo, dijo Soledad. Bien, dijo Raúl. Entonces nos vamos. Iré contigo, dijo Soledad. Raúl negó con la cabeza. No te lo recomiendo, dijo. Podría complicar la situación. ¿Por qué? Emociones, explicó Raúl. Eres su mujer, te resultará difícil actuar con objetividad. Soledad quiso objetar, pero Domingo intervino. Raúl tiene razón, dijo. Es mejor dejárselo a los profesionales. Pero yo quiero estar allí, insistió Soledad. Está bien, dijo Raúl después de pensarlo un rato. Pero viajaréis por separado, y solo actuarás siguiendo mis instrucciones. De acuerdo, dijo Soledad.
Entonces reúnete conmigo en el aparcamiento dentro de 10 minutos, dijo Raúl. Mis hombres estarán en camino. Salió del despacho, dejando solos a Soledad y Domingo. ¿Seguro que quieres ir allí?, preguntó Domingo. Por supuesto, respondió Soledad. Es mi dinero y quiero cobrarlo personalmente. De acuerdo, dijo Domingo. Pero ten cuidado. ¿No vas a venir? Claro que voy, contestó Domingo. No te dejaré sola en una situación así. Soledad se sintió agradecida a su ayudante. Domingo siempre estaba a su lado cuando necesitaba apoyo. Gracias, dijo ella. Eres un amigo de verdad. Este es mi trabajo, contestó Domingo. Y mi deber. 10 minutos después bajaron al aparcamiento. Había un todoterreno negro esperándoles con 5 hombres vestidos de oscuro de pie junto a él. Todos tenían aspecto deportivo y decidido. Señora Verdes, se le acercó Raúl. Quiero presentarle a mi equipo. Presentó a cada uno de los guardias. Todos tenían más o menos la misma edad, unos 30 años, complexión fuerte y rostros serios. Estamos listos, dijo Raúl. El viaje a Toluca durará 1 hora. Llevaré mi coche, dijo Soledad. Será mejor que vengas con nosotros, sugirió Raúl. Así es más seguro. No, insistió Soledad. Tu coche. Raúl se encogió de hombros. Como quieras, dijo. Pero quédate cerca. Subieron a sus coches y salieron de la ciudad. Soledad conducía su Honda, siguiendo al todoterreno negro. Domingo se sentó en el asiento del copiloto, estudiando el mapa. La dirección está en el centro de la ciudad, dijo. Una casa particular en una calle tranquila. Bien, respondió Soledad. Espero que los cojamos. Lo haremos, dijo Domingo con confianza. Raúl conoce su negocio. El camino parecía interminable. Soledad pensó en lo que le diría a Esteban cuando lo viera. Su rabia seguía hirviendo en su interior, pero ahora la curiosidad se unía a ella. Quería entender por qué lo había hecho. ¿Qué crees tú?, le preguntó a Domingo. ¿Qué llevaría a un hombre a robarle a su propia mujer? Varias razones, respondió Domingo. Deudas, chantaje, otra mujer. ¿Otra mujer? Tal vez, dijo Domingo. Los hombres a veces hacen estupideces por las mujeres. Soledad no había pensado en esa posibilidad, pero ahora que Domingo la había expresado, parecía probable. Ya veremos, dijo. Pronto se aclararía todo. Toluca los recibió con lluvia. La ciudad era pequeña y era fácil encontrar la calle correcta. La casa de Rosario estaba en un barrio tranquilo, rodeada de un pequeño jardín. Raúl detuvo su todoterreno a pocas casas del objetivo. Soledad aparcó a su lado. ¿Qué es lo siguiente?, preguntó acercándose a los guardias. Primero el reconocimiento, respondió Raúl. Vamos a ver quién está ahí. Envió a 2 de sus hombres a la casa. Regresaron unos minutos después. Hay un Jetta blanco en el patio, informó uno de ellos. Las luces de la casa están encendidas. Bien, dijo Raúl. Así que están en casa. ¿Y ahora qué?, preguntó Soledad. Ahora vamos a visitarlos, dijo Raúl con una sonrisa. ¿Estáis preparados?, preguntó Raúl mirando a su equipo. Los guardias asintieron. Soledad sintió que el corazón se le aceleraba en el pecho. En unos minutos vería a Esteban y sabría toda la verdad. Recuerda, dijo Raúl, actúa con rapidez y decisión. No les des tiempo para pensar. Se dirigieron hacia la casa de Rosario. Soledad caminaba detrás de los guardias, con las manos temblorosas por la tensión nerviosa. Domingo se mantuvo cerca de ella, dispuesto a apoyarla en cualquier momento. La casa era pequeña, de una sola planta, con un cuidado jardín y verjas de hierro. El Jetta blanco de Esteban estaba justo delante de la entrada, confirmando su presencia. Raúl se acercó a la verja y tocó el timbre. No contestó nadie. Volvió a pulsar, más tiempo. ¿Quién es? Una voz de mujer llegó desde el interior de la casa. Era Rosario. Una entrega, contestó Raúl en su tono habitual. ¿Qué entrega?, preguntó Rosario. Yo no he pedido nada.
Ábrelo, por favor, insistió Raúl. Una entrega urgente. Hubo silencio durante unos segundos. Luego se oyeron pasos y la puerta de la casa se abrió. Rosario apareció en el umbral, una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso y expresión desconfiada. «¿Qué queréis?», preguntó sin abrir la puerta. Raúl hizo un gesto con la cabeza a sus hombres. Dos de ellos saltaron la valla baja, mientras los otros empezaban a forzar la cerradura de la verja. «¿Qué estáis haciendo?», gritó Rosario. «Fuera de aquí». Intentó cerrar la puerta de un portazo, pero uno de los guardias ya corría hacia la casa. Plantó el pie, impidiendo que la puerta se cerrara. «¡Esteban!», gritó Rosario. «¡Esteban! ¡Corre!». Los guardias entraron corriendo en la casa. Soledad y Domingo los siguieron. El pasillo estaba semioscuro, pero del salón llegaban ruidos de lucha y gritos. Soledad corrió hacia el salón y se detuvo en seco. Lo que vio superó sus expectativas. En el centro de la sala estaba Esteban, solo en vaqueros y camisa, retenido por dos guardias. A su lado había una joven de unos 29 años, hermosa, con el pelo largo y oscuro. Llevaba un vestido corto y parecía asustada. En el suelo había dos maletas grandes, parcialmente abiertas. Junto a ellas había billetes de avión. ¿Soledad? Esteban miró a su mujer con los ojos muy abiertos por el horror. «¿Qué haces aquí?». «Mejor dime qué haces aquí», replicó Soledad con frialdad. Se acercó a las maletas y se inclinó sobre ellas. Dentro había ropa, de hombre y de mujer, también fajos de billetes. «Patricia», dijo Esteban a la joven, «esta es mi mujer». Soledad se enderezó lentamente y miró al desconocido. «¿Patricia?», repitió. «¿Y quién es Patricia?». La joven intentó decir algo, pero solo abrió la boca sin pronunciar palabra. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Es...». Esteban empezó, pero no terminó. «Es tu señora», terminó Soledad por él. «¿Verdad?». Esteban no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Soledad sintió que la rabia aumentaba en su interior. Robar dinero era una cosa, pero engañar era otra. Era una traición a todo aquello en lo que ella creía. «¿Cuánto tiempo falta?», preguntó en voz baja. «Soledad, puedo explicártelo», dijo Esteban. «¿Cuánto tiempo?», repitió ella en voz más alta. «Un año», susurró Esteban. «Un año», repitió Soledad. «Un año entero me has estado engañando». «No es lo que piensas», dijo Esteban. «No quise que resultara así». «Cállate», dijo Soledad. «Cállate de una vez». Se volvió hacia Raúl. «¿Qué hay en los billetes?», preguntó. Raúl recogió los billetes del suelo. «Paraguay», dijo. «Para esta noche, a las 7». «Paraguay», repitió Soledad. «Nos íbamos a escapar». «No», dijo Esteban. «Solo íbamos...». «¿Solo qué?», lo interrumpió Soledad. «¿Simplemente decidieron pasar una luna de miel con mi dinero?». Rosario, que había permanecido callada hasta entonces, habló de repente. «El hijo no hizo nada malo», dijo. «Solo cogió lo que pertenecía a la familia». Soledad se volvió hacia su suegra. «¿Qué es de la familia?», preguntó. «¿Mi dinero pertenece a la familia?». «Sois marido y mujer», respondió Rosario. «Todo es compartido». «Así que lo sabías», dijo Soledad. «Sabías que había robado el dinero». «No lo robó», insistió Rosario. «Lo cogió». «De mi caja fuerte», dijo Soledad, sin decírmelo. «Es un hombre», dijo Rosario. «Tiene derecho». Soledad se rió. La risa era furiosa y amarga. «¿Derecho a robar $770,000?», preguntó. «¿El derecho a tener una amante?». «Patricia es una buena chica», dijo Rosario. «Quiere a mi hijo». «Eso es maravilloso», dijo Soledad. «Que lo quiera, pero no con mi dinero». Se volvió hacia Esteban. «¿Dónde están las joyas?», preguntó. «¿Qué joyas?». Esteban trató de evadirse. «Mis joyas», dijo Soledad. «Las que robaste de la caja fuerte». «Yo no las cogí», mintió Esteban. «Estás mintiendo», dijo Soledad.
Vi la grabación de la cámara. Esteban se dio cuenta de que era inútil negarlo. Están en un lugar seguro, dijo. ¿Dónde? Vendidos, dijo Esteban en voz baja. ¿Qué? Estalló Soledad. ¿Vendiste mis joyas? Necesitaba dinero, dijo Esteban. ¿Para qué? Gritó Soledad. ¿Para pasajes a Paraguay? Para mi mamá, dijo Esteban. Está muy mal. Mentiroso, dijo Soledad. Te lo gastaste en tu amante. Patricia se puso a llorar de repente. No era mi intención, dijo entre lágrimas. Dijo que se divorciaría de ti. Cállate, dijo Soledad. Cállate de una vez. Se volvió hacia Esteban con fuego en los ojos. Las joyas de mamá, dijo en voz baja. Las joyas de la abuela. Las vendiste por esto. No terminó la frase, pero se acercó a la mesa donde estaban las sillas. Soledad, dijo Esteban viendo sus intenciones. No lo hagas. ¿Que no haga qué? Preguntó ella tomando una silla. No lo hagas, dijo Esteban. Podemos hablarlo. ¿Discutirlo? Soledad levantó la silla por encima de su cabeza. ¿Qué hay que discutir? Hizo caer la silla sobre Esteban. Él intentó esquivarla, pero los guardias lo sujetaron con firmeza. La silla le golpeó en el hombro y en el pecho. «¡Soledad, para!», gritó Esteban. Pero ella no hizo caso. Volvió a coger la silla y golpeó de nuevo, y otro más. «¡Las joyas de mamá!», gritaba con cada golpe. «¡Las joyas de la abuela!». Esteban se retorció de dolor mientras los guardias seguían sujetándolo. «Por favor», suplicó. «Perdonadme». ¿Que te perdone? Soledad se detuvo, respirando con dificultad. ¿Perdón por la traición? ¿Perdonar el robo? Te lo devolveré todo, dijo Esteban. Juro que lo devolveré todo. ¿Con qué? Preguntó Soledad. Las joyas ya habían sido vendidas. Encontraré la manera, dijo Esteban. Dame tiempo. No tienes tiempo, dijo Soledad. Se volvió hacia Raúl. Encuentra el dinero, dijo. Hasta el último centavo. Ya lo estamos buscando, contestó Raúl. 2 guardias registraron las maletas. De una de ellas sacaron fajos de dólares. 270,000, dijo uno de ellos. Así es. ¿Y los otros 500,000? Preguntó Soledad. En la segunda maleta, contestó el guardia mirando hacia adentro. Ahí está todo. Soledad se sintió aliviada. Al menos le habían devuelto el dinero. Está bien, dijo. Cógelo. Patricia intentó decir algo de repente. Por favor, susurró. Nos queremos. Soledad se acercó a ella y sin pensarlo le dio una bofetada. Cállate, dijo. Cállate de una vez. Patricia lloró aún más. Raúl, dijo Soledad, ¿tus hombres saben persuadir? Por supuesto, respondió Raúl comprensivo. Muéstrale a este marido lo que significa robarle a tu mujer, dijo Soledad. No, dijo Esteban. No, por favor, pero los guardias ya estaban en ello. Se turnaban para apuñalar a Esteban, en el estómago, en el pecho, en la cara. Él gritaba y les suplicaba que pararan, pero ellos seguían. Ya basta, dice Rosario. Basta. Cállate, dijo Soledad. Todos lo sabían. Rosario y Patricia se arrodillaron una al lado de la otra, abrazadas y llorando. Veían cómo golpeaban a Esteban y no podían hacer nada. Ya basta, dijo Soledad al cabo de unos minutos. Los guardias se detuvieron. Esteban colgaba de sus brazos, apenas capaz de mantenerse en pie. Tenía la cara rota y le corría sangre por la nariz. Ahora escúchame bien, dijo Soledad acercándose a él. Nunca volverás a casa, jamás. Soledad, gimió Esteban. Soy tu marido. Ya no, dijo ella. Estás muerto para mí. Por favor, dijo Esteban. Dame una oportunidad. ¿Una oportunidad? Soledad se rió. Te han dado una oportunidad. 8 años de oportunidades. Se volvió hacia Raúl. ¿Cuánto te debo por el trabajo? 10,000, como acordamos, contestó Raúl. Quiero pagar más, dijo Soledad. 50,000 si tus hombres hacen un trabajo más. ¿Qué tipo de trabajo? Preguntó Raúl.
Destruir esta casa, dijo Soledad. Completamente. Y los coches también. No, dijo Rosario. No toques mi casa. Tu hijo me robó dinero, dijo Soledad. Ahora pagarás tú. Eso no es justo, dijo Rosario. Es justo, replicó Soledad. Todos habéis tenido algo que ver. Se volvió hacia Raúl. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, contestó Raúl. A mis hombres les encantará. Pues manos a la obra, dijo Soledad. Los guardias se pusieron en marcha con entusiasmo. Algunos se dirigieron a los coches, otros empezaron a destrozar los muebles de la casa. El aire se llenó de sonidos de destrucción. «¡No lo hagas!», gritó Rosario. «No, por favor. Tengo que hacerlo», dijo Soledad. «Tengo que hacerlo». Vio cómo se derrumbaba la casa de su suegra y sintió satisfacción. Que se den cuenta de lo que significa perderlo todo. Los guardias trabajaron metódicamente, rompieron todas las ventanas, rompieron los muebles, destrozaron la cocina. Luego salieron al patio y se apoderaron de los coches. El Jetta blanco de Esteban fue el primero en caer. Rompieron las ventanas, destrozaron la carrocería, pincharon las ruedas. Luego se llevaron el viejo Seat Rosario. «Ya basta», dijo Soledad al cabo de media hora. «Ya está bien». Los guardias se detuvieron. La casa quedó reducida a escombros, los coches a chatarra. «Ya está», dijo Soledad mirando la destrucción. «Ahora sabes lo que significa perderlo todo». Se acercó a Esteban, que seguía de rodillas. «Escúchame», dijo. «Si alguna vez intentas volver, te mataré. ¿Lo has entendido?» «Entendido», susurró Esteban. «Bien», dijo Soledad. «Vive aquí con tu madre y tu ama. Diviértete». Se volvió hacia Raúl. «Terminamos», dijo. «Vámonos». «Por supuesto», respondió Raúl. «Buen trabajo». Soledad cogió las maletas con el dinero y se dirigió a la salida. Domingo caminaba a su lado ayudándola a llevar el equipaje. «Señora Verdes», dijo, «¿cómo se encuentra?» «Bien», respondió Soledad. «Muy bien». Y era verdad, se sentía liberada. 8 años de mentiras y traiciones habían quedado atrás. «Vámonos a casa», dijo. «Tenemos mucho trabajo que hacer». Subieron a sus coches y se marcharon, dejando atrás la destrucción y 3 personas destrozadas. Soledad nunca miró atrás. Este capítulo de su vida se había cerrado para siempre. De camino a casa pensó en el futuro. Un restaurante en Polanco, desarrollo de negocios, nuevos planes. La vida seguía y ella estaba lista para nuevos retos, sin mentiras, sin traiciones, sin Esteban.